¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Si en los últimos meses Asturias se ha comportado como una isla donde no llegaba, donde no afectaba el aumento del paro que sufría el resto de España, esa tendencia se ha roto en el pasado mes de agosto y el paro sube ya también en Asturias. En concreto, en 221 personas más que se suman a las listas del Servicio Regional de Empleo. Pero además es noticia hoy en Asturias que ya está reunido en Oviedo el jurado que mañana va a decidir quién se lleva el premio Príncipe de Asturias al deporte. Suenan y mucho el tenista Rafa Nadal, el nadador Michael Phelps y el corredor Usain Bolt. Vamos con el sumario y empezamos ya a contarles la actualidad de este martes. El paro ya sube también en Asturias, aunque menos que en el resto de España. En agosto nuestra región registró 221 nuevos demandantes de empleo, con lo que la cifra total se sitúa ya en 47.682. Por sectores, el paro ha subido en todos y especialmente en construcción, servicios e industria. El Partido Popular cree que el presidente del Principado ha nombrado consejera de Bienestar Social a la que denominan incompetente María Teresa Ordiz, a la espera de poder ofrecer la gestión de este departamento a Izquierda Unida si se establecen negociaciones para formar un gobierno conjunto. La gerente del SESPA contradice a los médicos y asegura que las guardias de tarde en los centros de atención primaria se completarán en septiembre sin que haya ningún caos. Avilés inició ayer las guardias por la tarde entre las quejas de los médicos y se prevé que en Gijón se pongan en marcha la próxima semana y en Oviedo probablemente a finales de mes. El Principado ha iniciado los trámites para buscar una nueva sede que acoja al Consejo de la Juventud después de que quedase ayer totalmente calcinado por un incendio. Por el momento aún se está realizando un informe para valorar los daños. En el incendio, 2 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios al sufrir una intoxicación leve por el humo. Michael Phelps, Usain Bolt y Rafa Nadal son los principales favoritos para hacerse con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. El jurado, que ya está reunido en Oviedo, tendrá este año verdaderos problemas para elegir al galardonado debido a la gran calidad de todos los candidatos. Como decíamos, el número de parados registrados en las oficinas de empleo de Asturias al término de este pasado mes de agosto ha subido en 221 personas, lo que supone un 0,47% con respecto al mes anterior. El número de desempleados en el Principado se sitúa así en 47.682. Asturias ha roto así la tendencia de descenso del paro que mantenía en los últimos meses y se une al resto de España en la subida del desempleo, aunque en menor medida que la media del país. Desde el Principado se ha asegurado, al conocer estos datos, que es una muestra de que nuestra región tiene un comportamiento más positivo del mercado laboral que el resto del país. El sindicato Comisiones Obreras no es tan optimista y cree que la caída de la construcción ha provocado este aumento del paro y que, aunque Asturias ha resistido mejor la crisis, no solo aumenta el paro, sino que empeora la calidad del empleo creado. En el conjunto de España, el desempleo ha subido en 103.085 personas y sitúa al número total de desempleados en 2.530.000, el 4,25% más que un mes antes y la mayor cifra de parados desde febrero del 98, según datos del Ministerio de Trabajo. En relación con el mismo mes del año anterior, el paro en el Principado ha subido en 2.039 personas, un 4,47%. El paro masculino se ha situado a finales del mes pasado en 20.065 y el femenino en 27.617 del total de parados. 4.253 son menores de 25 años y de ellos 1.853 son menores y el resto son mujeres y el resto hombres. Por sectores, el paro ha subido en todos menos en el colectivo sin empleo anterior y en agricultura y se ha incrementado en construcción, en servicios e industria. Y frente a esta situación de crisis, los asturianos buscan nuevas maneras de actuar y lo hacen con una drástica reducción del consumo familiar. Al menos esto es lo que afirma la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos en su último informe. En ese estudio también se presentan datos sobre el frenazo en la construcción, que se ha llevado más de 1.800 puestos de trabajo. También desciende el número de turistas, al tiempo que suben los precios de alimentos y combustible. Los asturianos consultados, sin duda, notan la crisis.
La construcción y el turismo rural son dos de los sectores donde más se está haciendo notar la crisis económica en el Principado. El frenazo en la construcción ha supuesto la pérdida de más de 1.800 empleos y el turismo ha descendido 7 puntos en agosto, aunque la región aún se sitúa en una de las mejores situaciones dentro del actual contexto económico. Asimismo, la matriculación de coches cayó el mes pasado un 26%. Ante la situación, los asturianos comienzan a poner en marcha nuevas tácticas para encarar el problema. La mayoría apuesta por una drástica reducción del consumo familiar. Reducir el consumo de gasolina familiar nada. Gasolina si viaje y tal, reducir bastante. El problema, a ver, lo estoy viviendo pues economizando, tratando de, si antes compraba hasta una cosa, pues retrocediendo, ¿no? Para atrás, gastando menos. La vida sube una cantidad y que el dinero que nos suben de pensión es mucho menor. Yo veo la mal. Que de algún sitio tiene que salir, eso no. Eso de gastar como antes es imposible, claro. Luego, con el paso del tiempo, veremos a ver a dónde llegamos. Comer menos y gastar menos. Yo vivo la crisis desde el punto de vista personal. El resto de la gente no sé cómo estará, lo que dicen los periódicos o las noticias de la radio, depende de quien lo diga, pero yo la vivo, sí, intensamente. Los jóvenes son los que más al margen se mantienen de la situación, aunque ellos también notan las consecuencias de la crisis. Yo lo noté sobre todo en la paga que me dan mis padres, porque bajó un poquitín, pero bueno, lo demás yo creo que más o menos como siempre. Y también se nota o sea, se va menos a comer fuera y esas cosas, pero bueno, más o menos bien. Yo no lo noto mucho. Hablando de crisis, UGT ha inaugurado en Gijón un año más la 9ª edición de la Escuela de Verano, que este año se centra en la crisis económica internacional. Durante varios días por Gijón van a pasar diversos expertos para analizar sobre todo cómo esta crisis incide entre el sector más débil de la sociedad, los trabajadores, desempleados y pensionistas. A la inauguración asistieron, además del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el director de la escuela, Miguel Ángel Álvarez Areces, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, o el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, entre otros. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, incidió en la necesidad de que la Unión Europea impulse políticas económicas coordinadas que den estabilidad y transparencia a la actual situación, al tiempo que reiteró su petición de que el Banco Central Europeo ponga en marcha una rebaja urgente de los tipos de interés. La escuela de verano, que se prolongará hasta el 4 de septiembre y acogerá las intervenciones de numerosos economistas y expertos en materia económica, está enmarcada este año bajo el título ¿Hacia dónde va la economía mundial? La escuela tendrá en esta 9ª edición como tema central la actual crisis económica. Para hablar precisamente de economía ha acudido hoy el consejero responsable a Gijón, a esa escuela de verano de la que les estamos hablando. Allí, Jaime Rabanal ha dicho que en el actual contexto económico de crisis es más necesario que nunca llegar a un acuerdo para que Asturias cuente con presupuestos en el año 2009. No obstante, señaló que una nueva prórroga presupuestaria tampoco sería un drama. El responsable regional señaló que el proyecto de presupuestos para el 2009 tiene como objetivo prioritario la austeridad y el control del gasto corriente, incluyendo el congelar los sueldos de los altos cargos. Señaló también que las cuentas tendrán que basarse además en los ingresos, que en algunos casos están descendiendo. Y también dijo que hay posibilidad de recurrir a un mayor margen de endeudamiento. Jornada de la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias, Rabanal García ha señalado que el presupuesto del 2009, que aún no se conoce, tendrá que tener en cuenta los ingresos y el margen que da la política presupuestaria. Sí, el presupuesto es siempre importante porque es la medida y las directrices de la acción pública a lo largo de un ejercicio, lo es más en esta situación de crisis. Por tanto, esperamos de la responsabilidad de las fuerzas políticas y el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos necesarios para presentar un proyecto de ley de presupuestos que pueda merecer el apoyo de las fuerzas políticas.
El consejero se ha mostrado contrario a la congelación de los sueldos de los altos funcionarios, apostando más por una política solidaria para hacer frente a la actual situación económica. El planteamiento no tanto es un problema de congelación de los sueldos de los altos cargos, concejales o alcaldes, sino un planteamiento de hacer un planteamiento de enfrentar la crisis de una manera solidaria. Los que tienen empleo con los que no lo tienen, en primer lugar, y naturalmente con los que no tienen empleo o incluso pues, pueden perderlo, por desgracia, en los próximos meses. Creo que ese es el planteamiento que hay que hacer, más que la congelación de los sueldos de los altos cargos. El consejero dirigirá la conferencia hacia todos aquellos temas relacionados con la actual crisis económica y sus consecuencias en España y Asturias. Afirma que esta primera crisis de la globalización no está afectando al Principado de manera tan dañina como en el resto del país, aunque admite no debemos confiarnos. La comunidad que todavía sigue creando empleo, que crece, es la que menos crece el paro, con un crecimiento muy importante, casi el 25% de la media en España, pues es diríamos, importante. Y creo que el mensaje en este momento, que estamos al comienzo del otoño, es precisamente para profundizar en las líneas de trabajo que hemos venido estos años. Ha añadido que a pesar del aumento del paro se debe de seguir trabajando en el mismo sentido que se ha hecho hasta ahora, primando la formación y la incorporación de jóvenes y mujeres al mercado laboral. La diputada regional del Partido Popular, Inmaculada González, ha afirmado hoy que el presidente del Principado ha nombrado consejera de Bienestar Social a la que denominan incompetente María Teresa Ordiz, a la espera de poder ofrecer la gestión de este departamento a Izquierda Unida si finalmente se llega a un acuerdo y se establecen antes negociaciones para formar de nuevo un gobierno conjunto. Creen desde el PP que el nombramiento de la nueva consejera, que ayer tomaba posesión de su cargo, es por tanto provisional. El nombramiento de María Teresa Ordiz como consejera de Bienestar Social supone, según el Grupo Parlamentario Popular, un peligro para la actual ley de dependencia. Afirman que la única explicación que encuentran en este nombramiento es la decisión de los socialistas de mantener conversaciones con Izquierda Unida para que la coalición pase a tomar las riendas de esa consejería. De lo contrario, admiten que el presidente del Principado habría tomado una decisión de total irresponsabilidad al habilitar para un cargo de tal importancia a una persona que califican de incompetente. El nombramiento de la viceconsejera a nosotros nos parece, yo ya lo dije y lo quiero reiterar hoy, una irresponsabilidad por parte del señor Arece. No tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de infancia, no tenía ni idea de familia, no tenía ni idea de adopciones, y cuando se le hizo alguna pregunta sobre dependencia, también consta en el diario de sesiones, me contesta doña Inmaculada, no me lo pregunta a mí, que está el director de prestaciones que sabe más que yo de este tema. Textual. El nombramiento de la viceconsejera como consejera solo lo entendía desde dos puntos de vista y creo que a día de hoy puedo decir que se confirman los dos. Uno, que Areces está intentando pactar con Izquierda Unida, ya a nadie se le escapa que de producirse el pacto, la consejera guía que pedirá a Izquierda Unida va a ser Bienestar Social, porque son las políticas que les gustan, son las políticas de reclamo electoral según la concepción de Izquierda Unida, y esa será la consejería que pida. Se han referido también a la labor de Pilar Rodríguez, ya es consejera de Bienestar Social, a la que han atribuido una nefasta gestión política. Afirman que no hay suficiente dinero para hacer frente a una ley de dependencia eficaz, lo que comienza a tener ya las primeras consecuencias, y es que un 12% de las personas que la solicitan fallecen antes de que se les sea concedida, debido a una dilatación de los plazos. Ayer comenzaban en Avilés las guardias médicas que permiten que los ciudadanos puedan acudir también por la tarde a su consulta médica. El sindicato médico, en contra de esta medida, dice que es una medida impuesta por el Principado y anuncian que con estas guardias de tarde se va a producir un caos organizativo en la sanidad asturiana. Sin embargo, la gerente del Servicio Público de Salud, el SESPA, ha asegurado esta tarde que las guardias en los centros de atención primaria se completarán en septiembre, sin que haya ningún caos. La gerente indicó que se prevé que en Gijón las guardias se pongan en marcha la próxima semana, mientras que en Oviedo, donde hay un plan de formación para el personal, se van a hacer más escalonadamente y probablemente estén a final de mes. No es solo un proyecto de jornada de tarde, ha dicho la gerente sanitaria, para reseñar
que aunque se ha puesto el acento en ese aspecto, se trata de una propuesta más amplia de un proyecto global sobre la gestión del servicio de salud en el Principado. Como sabéis, las guardias se han iniciado en Avilés, la próxima semana empiezan en Gijón y en Oviedo, que había un plan pues, de formación para el personal, se van a hacer más escalonadamente, probablemente hacia final de mes. Pero no puedo hacer una valoración en este momento porque no es ni posible. Que yo sepa, yo he estado ahora toda la mañana aquí y no he recibido ni ningún aviso ni nada que alerte en el sentido de que haya habido el más mínimo problema. Con un criterio de ir avanzando, ir mejorando, pues se trabajó de manera más parcial con el asunto de las tardes y bueno, pues probablemente haya que esto reconducirlo porque lo que nosotros pretendemos es desde luego que el ciudadano esté lo mejor atendido posible, en las mejores condiciones y con el apoyo y la voluntad de los profesionales. La enfermedad de la lengua azul, que afecta a ovejas, cabras y vacas, amenaza la producción del queso de Cabrales, una de las joyas del panorama agroalimentario asturiano, según lo definían este pasado fin de semana desde la Consejería de Medio Ambiente. El domingo se celebró en Arenas de Cabrales la 38 edición de uno de los quesos más populares de Asturias y allí los ganaderos han expresado su preocupación por este asunto, ya que además, al tener la denominación de origen, solo puede utilizarse leche autóctona para fabricar este queso. El queso Cabrales, indiscutible rey de los quesos del norte, utiliza como materia prima leche de vaca, cabra y oveja, por lo que el Consejo Regulador y las asociaciones de agricultores están preocupados por la repercusión que está tomando la enfermedad de la lengua azul, y así lo han expresado en nuestro informativo. Asturias tiene ya varios focos de esta enfermedad y los más importantes están precisamente en el oriente asturiano. Temen que se vea afectada la producción de este queso después del prestigio alcanzado y de una demanda en constante crecimiento. Si no hay producción no puede haber quesos. Y son quesos además con denominación de origen que no podemos decir vamos a ir a buscar la leche de cabra Castilla-León para traerla para hacer queso en Cabrales. No, tiene que ser con leche producida en la zona. El queso de Cabrales tiene actualmente una producción anual de unos 500.000 kilos y ya se estudia una mayor producción y nuevas vías de comercialización. La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el domingo una explosión pirotécnica y como consecuencia, ya saben, la muerte de una joven de 20 años y heridas a otras 5 personas en San Martín de Huerces. Mediante diferentes pruebas y el testimonio de los afectados se intenta esclarecer así por qué los cohetes que transportaba el tractor explotaron, lo que provocó que el remolque volcara. Y mientras ayer por la tarde se celebraba el funeral de la joven cuya familia estuvo arropada por centenares de personas. La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el domingo una explosión pirotécnica y como consecuencia la muerte de una joven y heridas a otras 5 personas en San Martín de Huerces. Mediante diferentes pruebas y el testimonio de los afectados se intenta esclarecer por qué los cohetes que transportaba el tractor explotaron, lo que provocó que el remolque volcara, mientras ayer por la tarde se celebraba el funeral de la joven, cuya familia estuvo arropada por centenares de personas. Estas personas asistían al funeral por la joven Andrea Rendueles, de 20 años, fallecida a consecuencia de una explosión pirotécnica durante la celebración de las fiestas de San Martín en Gijón. La iglesia del pueblo se quedó pequeña para albergar a los familiares, allegados y vecinos de la joven, que colmaron el interior del templo y ocuparon en el exterior la zona aledaña. El féretro fue sacado a hombros desde el domicilio y el cortejo fúnebre recorrió a pie la larga cuesta de casi 2 kilómetros de distancia hasta la iglesia. Las coronas de flores llegadas desde varios puntos de Asturias se contaban por docenas. Al funeral asistieron concejales del Ayuntamiento, del PSOE y del PP del Ayuntamiento. Andrea Rendueles falleció al ser alcanzada por una explosión pirotécnica durante la celebración de las fiestas patronales de la parroquia gijonesa de Huerces, en las que otras 5 personas, todas ellas mujeres, tuvieron que ser hospitalizadas. Este accidente tuvo lugar al estallar los cohetes que se iban tirando desde un tractor con remolque por las calles de este núcleo rural, de poco más de 300 habitantes. El tractor había salido de la iglesia con 8 o 9 personas que iban lanzando los voladores por las calles del pueblo.
Por causas que se están investigando, los cohetes que transportaba explotaron, lo que provocó que el remolque volcara. En esa parte viajaba Andrea Rendueles Álvarez, de 20 años, y vecina de este núcleo, que según las primeras impresiones de la Guardia Civil, pudo haber fallecido al ser golpeada por una pieza del remolque al volcar. Nueva concentración en Gijón para pedir justicia para la joven dominicana cuyo cadáver fue hallado el pasado 5 de agosto, hace ya casi un mes, en la vivienda de su exnovio, con evidentes señales de haber sido estrangulada. El presunto asesino sigue sin aparecer y los familiares de María de León Reyes han vuelto a manifestarse, apoyados por numerosos vecinos y autoridades políticas en Gijón. La joven dominicana María de León Reyes, de 37 años, desapareció el 31 de julio al salir de su trabajo en una sidrería de Gijón y su cuerpo fue hallado estrangulado 6 días más tarde en la vivienda de su exnovio en el barrio de Tremañes. Los familiares habían denunciado ante la policía que su anterior pareja la estaba acosando para que reiniciara la relación. Decenas de personas se concentraron en la plaza del Humedal y recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta la iglesia de San Pedro, donde se realizó un acto en el que pidieron justicia para la joven. Los familiares están convencidos de que el exnovio, a quien se busca como supuesto autor del crimen, puede estar en algún lugar de España o de Europa y dudan de la posibilidad de que haya huido hacia Iberoamérica. Lucía Reyes, la madre de la joven dominicana, pedía en la concentración que los cuerpos y fuerzas de seguridad capturen al supuesto agresor para que la justicia lo condene, dijo, a cadena perpetua. Queremos que se haga justicia, que no siga sucediendo estos casos que están sucediendo. Que este canalla, como podremos decirle, pueda ser localizado. Es lo que queremos. Que lo cojan a donde quiera que se encuentre. Que ya no puede seguir esto así. Ya que estamos destrozados por perder mi hija. Ahora queremos que lo cojan. Y hablando de sucesos, el Principado ha iniciado los trámites para buscar una nueva sede que acoja al Consejo de la Juventud después de que quedase ayer totalmente calcinado por un incendio. Por el momento aún se está realizando un informe para valorar los daños. Bomberos de Oviedo sofocaron un incendio que se produjo a última hora de ayer en las oficinas que desde hace más de 20 años acoge el Consejo de la Juventud del Principado en la calle Fuertes Acevedo, en el patio interior del edificio número 10. 2 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios al sufrir una intoxicación leve por el humo, según informaron fuentes de los bomberos. El fuego se declaró a las 19:30 horas y fue sofocado a las 9:30. Una llamada posterior de los vecinos alertaron de que continuaba saliendo humo de las dependencias del Consejo de la Juventud del Principado. Los bomberos tuvieron que volver, por tanto, a intervenir ya por la noche debido a que se reavivaron algunos rescoldos. La falta de conexiones aéreas desde el Principado con otras ciudades de España o incluso con Europa comienza a ser ya preocupante. Tras acabar la temporada veraniega, las compañías aéreas EasyJet y Air Nostrum anuncian que van a decidir en las próximas semanas el futuro de algunas conexiones que mantienen con el aeropuerto de Asturias, según ambas compañías. A esta se une Spanair, que ya anunció también la suspensión de algunas líneas entre Asturias y Madrid principalmente. Por el contrario, desde octubre Air France ofrecerá vuelos entre Asturias y París. Desde EasyJet señalaron que aún siguen analizando si tienen viabilidad algunas de sus conexiones con Madrid y el vuelo con Ginebra. De momento, según aseguraron, no hay ninguna decisión tomada, a pesar de que la próxima campaña de invierno comienza ya en el mes de octubre. Por su parte, Air Nostrum espera hacer público en unos días, previsiblemente antes de finales de semana, el futuro de las conexiones que mantiene desde Asturias a Lisboa y París. La compañía comenzó a operar el pasado 25 de julio un enlace con la capital lusa, con el objetivo de mantenerlo hasta el día 7 de septiembre. Fuentes de la aerolínea declinaron precisar aún si, como tenían previsto, suspenderán la ruta a partir del domingo. La conexión cuenta con 4 frecuencias semanales. En cuanto al enlace de París, la empresa abrió la posibilidad de abandonar esta ruta tras conocerse la intención de Air France de enlazar el Principado con la ciudad francesa. La filial de vuelos regionales de Iberia ya abandonó la ruta de Londres en 2005, cuando se hizo cargo de ella EasyJet. También la compañía Spanair ha anunciado que sin fecha definitiva clausurará la línea entre Asturias y Madrid. Por el contrario, Air France
tiene previsto iniciar su actividad en la terminal asturiana a partir del 28 de octubre con 2 vuelos diarios. Informativo hablando del aumento del paro también en el Principado en el mes de agosto y de cómo los ciudadanos se han visto obligados a reducir gastos para plantarle cara a la crisis. Una crisis que está afectando lógicamente al pequeño comercio, que además debe enfrentarse a la competencia de las grandes superficies comerciales. De momento parece que las ventas en el comercio minorista solo cayeron en los últimos meses en torno a un 3%. Para hablar de este y otros muchos problemas que afectan al pequeño y mediano comercio, tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Menéndez, que es además el director general de la Federación de Comercios Asturianos. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, mucho se habla de crisis, algunos dicen con datos que es absolutamente real, otros que es más bien psicológica por miedo del consumidor. ¿Cómo lo estáis notando los pequeños comercios? Bueno, nosotros lo de la crisis es totalmente real. Ya sabíamos desde octubre del año pasado, al ser gestores de la tarjeta Asturtiendas, que es un medio de pago en manos de miles de consumidores asturianos, que desde octubre ya del pasado año se producía un descenso en nuestras ventas con la tarjeta. Y de hecho la Federación Asturiana de Comercio sacó un comunicado en diciembre indicando la necesidad de adoptar medidas que promovieran, que hicieran más competitivas las empresas, medidas favorecedoras de la competitividad. Y efectivamente hay una desaceleración en el consumo. Por tanto, el hecho de que la crisis ahora se reconozca con toda su terminología, en toda su extensión, ha sido, yo creo, por una cuestión electoral. Es decir, coincidieron unas elecciones en el mes de marzo, pero realmente quienes estamos en el tema de la economía, quienes estamos en la gestión de empresas, yo creo que ya sabíamos de esta realidad que ahora ya es reconocida por todo el mundo. Además que los pequeños comercios son casi un termómetro, ¿no? Ahí se sabe enseguida si hay crisis, cómo está el bolsillo de los ciudadanos, lo perciben, sois de los primeros que lo perciben. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, yo ya soy veterano, he padecido la crisis del 82, la del 92, que ha sido muy dura, muy difícil, distinta totalmente a esta. En aquel entonces hablábamos de tipos de interés al 14, al 15%, inflación al 15%, hoy a estar integrados en la zona euro, pues claro, estamos hablando de otros parámetros, pues el Euribor está al 5,33 hoy, es decir, unos tipos de interés razonables, el hecho de estar ya en Europa, pero es la primera crisis que tenemos ahora en la zona euro. Y yo creo que quien está cogiendo realmente la crisis es aquella gente que no conocía estos dientes de sierra que se produce en la economía, sobre todo esta generación de gente joven de menos de 40 años, que bueno, que a lo mejor con esta dinámica de los tipos de interés que estuvieron bajos, se han metido en compra de piso, compra de coche, un nivel de vida bastante, elevado, afortunadamente, porque la sociedad española cada día va mejor. Entonces, pues ahora se ven que hay una situación difícil donde van a tener que comprimir el gasto, y para las empresas, por supuesto, al caer también las ventas, lógicamente eso va a redundar en un aumento del paro, en un ajuste de plantillas. En definitiva, yo creo que la crisis real habría que decirla ciudadano a ciudadano y otra en conjunto. Ciudadano a ciudadano es el que pierde el empleo, el que ve cómo no llega a final de mes porque la cesta de la compra ha subido, los carburantes han subido, no puede hacer frente a la hipoteca que tiene ahora, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el comercio pequeño y mediano estamos muy acostumbrados a ello y sabemos muy bien de lo que es este tipo de cosas. ¿Y en qué se nota? ¿La gente compara más los precios, tira más de tarjeta de crédito? Bueno, se nota que yo creo que el euro todavía no ha sido digerido por la ciudadanía, es decir, administrarse en euros, de hecho, yo veo unas diferencias que me parecen bastante difíciles de entender. ¿Cómo puede ser que en España un café cueste 1,10 euros, por ejemplo, y en Nueva York me decían el otro día $1, cuando el dólar está ahora a 1,45 euros? O sea, 1,45 dólares, sí, ¿no? Está más bajo el dólar que el euro. Exactamente. Luego estamos cerca de la libra esterlina, que no iba a pensar, a 0,81 que estamos ya. Entonces, y mismamente entre regiones españolas tenemos diferencias entre Galicia, Asturias, Castilla. Es decir, que yo creo que está habiendo un proceso de ajuste del euro. Hay que ajustar los precios, es decir, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene que, en una situación de estas, repasar su situación, y para mejorar su competitividad, pues no cabe duda que la mejor manera es ajustar los precios a la nueva realidad económica. Y yo pienso que por ahí va a empezar la salida, porque todas las crisis tienen salida. Lo que no se sabe es cuánto tiempo va a durar. ¿Y cómo se sale de esta? ¿Cómo se combate desde el pequeño comercio la crisis? Bueno, yo creo que lo primero, reconociendo que tenemos un problema,
buscando soluciones con imaginación, reduciendo gastos donde los haya que reducir, no inversión, porque muchas veces las crisis lo que producen es un alarmismo donde se toman decisiones de anular cosas que resulta que en vez de favorecer la competitividad de la empresa lo que hacen es terminar cerrándola. Entonces yo creo que con imaginación, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, igual que hemos superado las crisis anteriores, y luego esperando que el gobierno de turno tome medidas que favorezcan esa mayor competitividad y el salir de esta situación. Yo creo que, bueno, ya digo, coincidiendo con el calendario electoral, posiblemente otros países de Europa ya llevan bastantes meses antes tomando medidas porque ya se sabía de toda esta nueva situación que iba a venir. ¿Se reconoce por las autoridades políticas esta crisis? Porque será actualmente el primer paso, sí, ¿no? actualmente lo que pasa que, bueno, todos sabemos que aquí hay dos grandes partidos y a veces los agentes económicos parece que si nos posicionamos de una determinada manera favorecemos la opinión hacia un determinado partido u otro. Yo creo que no, que los agentes económicos estamos para decir la realidad que hay en cada momento, independientemente de la situación de a quién favorezca o no. Y nosotros, yo creo que aquí, bueno, se ha reaccionado. Afortunadamente ya se ha reconocido y se está reaccionando, ¿no?, a esta situación. ¿Cómo han sido las rebajas, por cierto? Estas rebajas de verano dicen muchos que han disminuido las ventas en torno a un 20 o un 30%. Bueno, las rebajas en los últimos años se ha resuelto con una agresividad de precios que era algo que no se conocía en Asturias. Llegar a sobreprecios de temporada a rebajas del 50 y al 70% a final de temporada o estos días todavía, bueno, eso ¿para qué? Para quitar los stock. Hoy día vivimos una sociedad muy cambiante, una sociedad donde los consumidores cada día están más informados gracias a los grandes medios de comunicación que hay, la publicidad, etcétera. Entonces no puede quedar stock de temporada de una a otra y eso hace que las rebajas sean muy agresivas. Ahora luego habría que ver el resultado de esas rebajas que han tenido los empresarios, es decir, las pérdidas que eso ha causado. Es decir, el hecho de que no se venda adecuadamente en temporada, eso significa que luego las rebajas se va a acentuar una competencia mucho más dura en precios. ¿Qué otros problemas tiene actualmente el pequeño y mediano comercio? Bueno, yo creo que los grandes problemas del pequeño y mediano comercio es adaptarse a la realidad del mercado actual, puesto que ya la gran, digamos, distribución o el conjunto de sectores que compiten, grandes superficies, grandes almacenes, franquicias, pequeño y mediano comercio, yo creo que en Asturias ya está equilibrado, es decir, es difícil que ahora mismo pueda cambiar mucho en los próximos años la situación de competitividad. Hombre, otra puede ser por las nuevas tecnologías, a través de Internet, otros sistemas de distribución. Entonces, lo que hay que adaptarse a esta nueva realidad, que ya vivimos hace varios años, mejorar, yo creo, en la gestión propia del negocio, innovando, utilizando las nuevas tecnologías. Muchos empresarios no las están utilizando. Es una herramienta, ajustando su realidad al mercado. Sabemos nosotros, por ejemplo, el pequeño empresario, que uno de los factores que tenemos a favor es el trato personalizado frente al modelo de autoservicio que tienen los grandes sectores en distribución. Yo creo que cada día más el consumidor valora a lo mejor tener menos bienes de calidad, o sea, tener menos bienes, pero los que pueda adquirir, que sean de calidad y que les pueda sacar el máximo partido, el máximo rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí el pequeño empresario tiene un factor a su favor, que es el asesoramiento, el trato personalizado, el que si tiene un problema puede ese cliente volver a la tienda y ayudarle a resolver o cambiar, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está nuestro futuro. ¿Se resiste todavía el pequeño empresario a las nuevas tecnologías a veces, ¿no? Sí, yo creo que desgraciadamente en el entorno familiar muchos hijos no quieren continuar en el negocio de los padres porque saben lo duro que es, sobre todo por los horarios comerciales y también la baja rentabilidad. Hoy día la crisis yo creo que la están viviendo pues los trabajadores, los autónomos, porque yo ahora mismo hablo con personas de mi generación y les hablo de la crisis del 93 y me dicen que qué crisis, que no se enteraron. Claro, ¿qué ocurría? Que eran personas que vivían de un buen sueldo, como las hay ahora mismo, y que posiblemente la crisis para ellos es una cuestión de ajustarse un poco el cinturón, racionalizar más el consumo, pero la crisis verdadera es para los autónomos, los pequeños empresarios, los trabajadores que ahora van a perder su empleo porque su empresa no es viable, etcétera. Entonces, yo creo que la generación anterior no está teniendo un relevo generacional adecuado dentro del mundo del comercio para utilizar estos nuevos métodos o estas nuevas tecnologías, ¿no? Que sin duda iba a reducir mucho los costes de gestión.
Pues muchísimas gracias. Le damos a Gonzalo Menéndez, que es el director general de la Federación de Asociaciones de Pequeños Comerciantes. Y ya digo, le damos muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablándonos de esa situación que ustedes también notan como termómetro, ¿no?, de la economía asturiana. Por supuesto que sí. Gracias a Teleasturias. Estamos en septiembre y se acercan fechas de exámenes para muchos estudiantes. Estos días la mayoría apura sus últimas horas de estudio para salvar el curso, si es posible, o para terminar esa carrera que todavía está pendiente. Buena parte de los que se encuentran en esta tesitura acuden a los centros de estudios de cada localidad, donde encontrar un sitio en los últimos días es a veces ya complicado. La llegada de septiembre supone la vuelta al trabajo para mucha gente, pero para los estudiantes menos aplicados en junio es sinónimo de exámenes. Muchos han tenido que sacrificar su verano entre libros y ahora entran en la recta final de su preparación para intentar aprobar las asignaturas pendientes. Los centros municipales de estudios se llenan hasta la bandera y es complicado encontrar un sitio libre. A veces se forman incluso colas para entrar, y es que la mayoría prefieren este tipo de centros a estudiar en casa, ya que allí sacan más rendimiento a sus horas de estudio, que cuando se va acercando la fecha de las pruebas finales aumentan. Si no vienes por la mañana pronto, ya no tienes sitio a las 12 luego. Hay que venir muy pronto porque está lleno, llenísimo. Normalmente al día, bueno, yo trabajo, pero 6 horas tranquilamente, por la mañana o por la tarde, las suelo combinar. Normalmente si no vienes eso a las 9 o a las 2 de la tarde, no tienes sitio. Así pues, la fecha clave se acerca y todos esperan que el resultado final sea positivo y que el esfuerzo de renunciar a la playa y a las fiestas tenga su recompensa. No, un par de asignaturas, que tengo el día 9 y el día 12. ¿Y cómo lo llevas? Extrañamente, bastante bien. Pues bien, nada, ahí estudiando y forzando todo lo que se puede. Bueno, esperemos a ver el resultado, a ver qué tal. Tiempo ya para la información deportiva. Michael Phelps, Usain Bolt y Rafa Nadal parecen ser los 3 máximos favoritos para hacerse con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. El jurado se reúne ya desde esta tarde en Oviedo y tendrá en esta ocasión más dificultades que nunca para decidir, ya que esta terna de candidatos es de gran calidad. Mañana a las 12 del mediodía saldremos de dudas. Los Juegos Olímpicos de Pekín han coronado nuevos iconos del deporte mundial y algunos de ellos se postulan como los principales favoritos para hacerse con el premio Príncipe de Asturias. Los 8 oros de Michael Phelps en natación o los 3 oros y otros tantos récords del mundo del jamaicano Usain Bolt han marcado un hito, al igual que Rafa Nadal, que además de convertirse en campeón olímpico ha destronado al suizo Roger Federer como número 1 del tenis. Ellos 3 parecen ser quienes más papeletas tienen para llevarse el galardón, pero hay muchos candidatos y de gran nivel, por lo que el jurado lo tendrá muy difícil para decantarse por uno. Hay muchos nombres encima de la mesa, ¿no? Antes hablaba de Michael Phelps, una persona que saca o que consigue 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, pues evidentemente es alguien que pesa mucho en el mundo del deporte, ¿no? Usain Bolt es una persona que ha batido el récord de 100, el récord de 200 y que ha dado un auténtico espectáculo en Pekín. También Nadal dio ese espectáculo en Pekín. Yo igual por mi tendencia futbolística me gustaría la selección de fútbol, pero también reconozco que un año como el que está teniendo Nadal, muy difícil que se vuelva a repetir, o muy difícil que algún deportista gane 8 medallas de oro. Es que todos tienen mucho mérito. Va a tener debate porque hay otros años en que hay un candidato mucho más claro, ¿no? Y lo bueno es eso, que haya debate y que haya muchos candidatos con posibilidades de ganarlo, ¿no? A veces nos hemos quejado que había pocos candidatos y ahora hay muchos candidatos. Yo creo que es mejor la abundancia, pero las discusiones y las votaciones eran mucho más disputadas. Ha habido Bolt, ha habido Isibayeva, pues ha habido muchísimos. Todo el mundo decía que en Pekín no se batirían récords del mundo y que se han batido más de 40, ¿no? Ahora solo queda esperar a las 12 del mediodía de mañana para conocer al ganador de uno de los premios Príncipe de Asturias de los deportes más reñidos de la historia. Dejamos ya el premio Príncipe de Asturias, mañana lo sabremos, y abrimos apartado futbolístico hablando del Real Sporting. Pese a que el próximo domingo no hay jornada liguera en la primera división, los rojiblancos siguen adelante con los entrenamientos. No se pueden descuidar en ningún detalle para conseguir buenos resultados y olvidarse cuanto antes de la derrota ante el Getafe.
El Sporting sigue centrado en el trabajo diario. La derrota del pasado domingo debe olvidarse cuanto antes, pues queda aún mucha liga por delante. El campeonato no ha hecho más que empezar y los rojiblancos saben que es el momento de pulir ciertos detalles. Si algo aprendieron ante el Getafe es que los errores en primera división se pagan muy caros. Yo creo que todos un poco tenemos que ser conscientes que los errores se pagan muy caros, ¿no? Y a poco que les des alguna facilidad al equipo contrario, pues ellos lo van a aprovechar. Y estamos viendo que la gente de arriba en primera división es gente con mucha calidad y bueno, que es difícil que perdonen, ¿no? Y por eso yo creo que igual tenemos que centrarnos en eso, en cometer los menos errores posibles y no dar facilidades, ¿no? La primera jornada de Liga sirvió también para demostrar que en esta primera división no hay enemigo pequeño. Tanto Real Madrid como Barcelona empezaron con derrota, algo que deja claro que siempre hay que estar al 100% ante cualquier rival. Está claro que cualquier equipo tiene la calidad suficiente como para ganar a cualquiera. Y bueno, está claro que de aquí a final de temporada pues cada partido va a ser difícil y de no hacer bien las cosas pues lo normal es que pierdas, ¿no? Por otra parte, Michel y Iván Hernández trabajan ya con el grupo recuperados de los respectivos golpes musculares que sufrieron ante el Getafe, mientras que Cuellar, Diego Camacho y Colin apuran su puesta a punto con el rehabilitador. Continuamos en capítulo futbolístico, nos centramos ahora en el Real Oviedo. Los azules, tras su victoria ante el Cudillero en Liga, deberán centrarse ahora en la Copa del Rey. Mañana afrontan la segunda eliminatoria ante la Ponferradina. El Oviedo comenzó la Liga con victoria y quiere seguir por esa senda del triunfo, aunque ahora en otra competición. La plantilla azul se ejercitó esta tarde con la vista puesta en la Copa del Rey en la Ponferradina, que será su rival mañana a partir de las 8:15 en el Carlos Tartiere. El técnico mantendrá su confianza en el bloque que ha disputado los primeros compromisos oficiales y Gonzalo podría regresar al equipo titular en detrimento de José Luis. Sería importante para el club pasar esta eliminatoria porque en la siguiente ya entrarían equipos de primera división, algo que sin duda es un aliciente más para el equipo y los aficionados. Por otra parte, Sergio Sánchez y el Oviedo no llegaron a un acuerdo y el futbolista jugará la próxima campaña en Segunda B con el Alcira. Ahora la plantilla está a expensas de formalizar la inscripción del ítalo-brasileño André. Además, podrían llegar más refuerzos en cualquier momento, ya que el equipo tiene disponible una ficha, además de la de Juan Luis, que está a punto de cumplir un año lesionado, y el club podría hacer uso de esa licencia en cualquier momento, hasta el próximo 30 de enero, cuando se cerrará de forma definitiva el mercado para los equipos de tercera división. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles un día muy similar al de hoy, un cielo muy nuboso o cubierto, puede que con precipitaciones débiles localmente moderadas. Moderado también el descenso en las temperaturas máximas, las mínimas sin embargo van a permanecer sin cambios. La información meteorológica pone el punto y final a nuestro informativo un día más. Mañana a las 20:30 horas de nuevo estamos con ustedes. En cualquier momento pueden seguir informados a través de nuestra página digital. Hasta mañana. Feliz noche.